Es un síndrome clínico secundario al cambio definitivo en la función y estructura del riñón y se caracteriza por una hipersensibilidad de evolución lenta y progresiva. Representa un mayor riesgo de complicaciones y mortalidad, especialmente las relacionadas con enfermedades cardiovasculares. Tiene una presentación mínima de 3 meses. En la presentación vamos a ver las abreviaturas. ERC, que está en español, y CKD, que está en inglés. Se clasifica de acuerdo a su causa, categoría de la tasa de filtración glomerular y categoría de albuminuria. Este es un cuadro, bueno, una tabla de Cardio, que es una asociación de nefrología estadounidense, y aquí se define la enfermedad renal crónica como abnormalidades de la estructura del riñón o función presentes al menos de 3 meses con implicaciones en la salud. Se clasifica con base en su causa la tasa de filtración glomerular, si entra en categoría G1 y G5, y si entra en la categoría de albuminuria A1, A3. Con esta tabla pues nosotros podemos saber en qué etapa de la enfermedad se encuentra el paciente. Entonces tenemos la categoría de la albuminuria persistente, bueno, el lado de la albuminuria persistente y la tasa de filtración glomerular, las etapas, bueno, las divisiones G1, G2, G3 se divide en 2, A y B, G4 y G5. Aquí nosotros, pues más adelante vamos a ver cómo lo podemos sacar, y la albuminuria se saca con laboratorio. Entonces, pues aquí vemos cómo está en verde, amarillo, naranja y rojo. En la fisiopatología solamente hay 2 razones, mecanismos desencadenantes específicos de la causa primaria e hiperfiltración e hipertrofia de las neuronas restantes y armas. Bueno, aquí en la imagen observamos que este es como el glomérulo normal. Podemos ver el túbulo distal, la mácula adherens, el endotelio normal del glomérulo, la membrana basal y los podocitos. Sin embargo, cuando existe enfermedad renal crónica, el glomérulo inicia con una hiperfiltración. Aparte de que existe una hiperfiltración, pues el endotelio se daña y se empieza a cicatrizar también. Existe una arteriola hipertrófica. Esta arteriola hipertrófica, pues lo único que tiene de característico es el crecimiento en su luz. Entonces, por ejemplo, si la arteriola crece, ¿qué pasa? Se va a escapar por ahí. Exactamente, existe una hiperfiltración, ¿no? Entonces, por eso se llama glomérulo con hiperfiltración. Dentro de los factores de riesgo se encuentra el tener diabetes, algún síndrome metabólico, hipertensión, sustancias neurotóxicas, actividad física, tabaquismo y la alimentación. En factores de riesgo con actividad física me refiero a que pues, no hagan actividad física. Y esos son otros factores de riesgo en adultos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las demográficas y las antropomórficas, ascendencias y geográficas, está la edad, el sexo, población de ascendencia, antecedentes familiares y el riesgo de enfermedad renal crónica de causa desconocida específica para la región, ¿no? Están también estados de enfermedades en la infancia y a la adolescencia y comienzo en la edad adulta. Aquí tenemos la insuficiencia renal aguda previa, la preeclampsia y la donación de riñón. Si la insuficiencia renal aguda no está bien tratada, pues puede evolucionar a una crónica. Ahora, para clasificar a esta enfermedad en estadios, es necesario calcular la tasa de filtración glomerular en lugar de depender de la concentración sérica de creatinina. Esto lo dice Harrison. Entonces, en vez de la concentración sérica, ocupamos la tasa de filtración glomerular y la albuminuria. Esta es la tasa de filtración glomerular. No sé si se acuerdan que con la maestra Eli la vimos un poquito de esto respecto a, creo que lo vimos con los medicamentos para diabetes, que tenemos que medir con cuidado. Si el paciente se encuentra en estado 1, pues el daño renal mínimo con tasa de filtración glomerular normal está presente. Aquí es mayor o igual a 90 y se encuentran proteínas o albúmina y orina que estén elevadas. Rara vez se observa células o cilindros en el ureanálisis. Un estadio 2, un estadio 3, un estadio 4 y un estadio 5, como pueden ver, va decreciendo la función del riñón.
es ligera, moderada y grave y fracaso renal respectivamente. Cuando nosotros calculamos la tasa de filtración glomerular, si el resultado es menor a 15, pues estamos hablando de un fracaso renal. En la guía práctica, ¿cómo se llama? Ajá, pero en las rápidas está esta ecuación para estimar la tasa de filtrado glomerular y se utilizan ecuaciones de MDRT4 y las IDMS, la 6, la TOEFL, la GOT y todo eso, ¿no? Pero creo que ya existen los calculadoras automáticas. Entonces, por un lado de la tabla teníamos que existía los estadios de la tasa de filtración glomerular y en la parte de arriba tenemos la cuantificación de albuminuria. Esto nos permite valorar de manera seriada la lesión de las linfonas y la respuesta al tratamiento en muchas formas de enfermedad renal crónica. Existe algo que se llama relación de albúmina-creatinina en una o varias muestras de la primera orina de la mañana como un índice indicativo de daño glomerular. La cifra de la relación de albúmina-creatinina, si es mayor a 2.5 miligramos sobre milimoles o mayor a 3.5 miligramos sobre milimoles en 2 o 3 ocasiones, sirve como marcador para detección temprana de nefropatía primaria, ¿no? Ahora sí, si analizamos un poquito más la tabla, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con cálido, bueno, yo lo digo así, cálido, son como es como la guía de AHA y el ADA, la asociación de diabetes mellitus. Y pues básicamente es lo mismo, es el desarrollo y la explicación de la tabla y de su correcto diagnóstico y su correcta clasificación. Si quieren consultar este documento, pues lo pueden encontrar así como ZD Baicálido y ya les aparece la del 2024. Y me parece que hay actualizaciones cada año, si no es cada 2. Esta es la del 2024, si no mal recuerdo, si no es la del 2023. Entonces, cuando estamos en una tasa de filtración glomerular de tipo G1 o G2, generalmente el paciente no va a tener síntomas. Sin embargo, cuando estamos en un G3A, G3B y un G4, las complicaciones son más notorias. Aquí podemos ver cómo está ligeramente, hablamos de levemente, ligeramente a moderadamente decreciente. Luego hablamos de moderado a severo, una tasa de filtración glomerular que está cayendo moderadamente o severamente, y aquí vemos que cae total. Si cae aquí de manera grave, estamos en un G4. Pero si ya hay falla renal, como lo estipula, como lo clasifica la G5, ya estamos hablando de un síndrome urémico. Aquí podemos ver los colores, que es lo que representan cada uno. El verde es bajo riesgo, es decir, si es que no hay marcadores de enfermedad renal. Amarillo significa riesgo moderadamente creciendo, bueno, está creciendo moderadamente, y el naranja quiere decir que hay un alto riesgo de la enfermedad, y pues el rojo ya es un riesgo muy alto, ¿va? Ahora, cuando nosotros queremos analizar la parte de la albuminuria, lo podemos también medir con la relación de albúmina-creatinina, que es lo que habíamos visto que era este índice. ¿Dónde este índice? Sino esta relación. Y dentro de las complicaciones más notorias hablamos de anemia, fatiga fácil, anorexia con desnutrición progresiva y anomalías en calcio, fósforo, calcitriol, PTH. ¿Recuerdan qué es PTH? No. Hormona paratiroidea. Recuerden que el riñón pues igual es como un órgano muy interesante y pues estos niveles también se pueden alterar. FGF23, aquí hay que realizar estudios repetidos, bueno, los estudios repetidos mejor dicho hay que evitarlos porque van a revelar una tasa de filtración glomerular reducida. Cuando esta albuminuria existe y la hipertensión no está controlada, aquí tenemos que referir al nefrólogo. Mejor dicho, hay que realizar los estudios repetidos para ver si la tasa de filtración glomerular está realmente reduciendo, está realmente bajando, y en caso de que pues, el médico general no pueda pues, controlar esta parte, pues ya se refiere al nefrólogo, que es la recomendación que hace el CARS. Hay alteraciones tanto en sodio y agua como en potasio, así como
función renal normal, la discreción tubular del sodio y el agua filtrados es igual a la cantidad de esos que ingresen. Es decir, que lo que tomamos debe de salir hasta cierto punto en misma cantidad. A un mayor ingreso de sodio, dará como resultado una retención de sodio y expansión del volumen del líquido extracelular, lo cual va a generar hipertensión, aceleración de la hiperfiltración y lesión de las nefronas, como lo habíamos visto en la imagen donde el glomérulo con hiperfiltración tenía muchas células o muchos componentes alterados. Si el paciente tiene signos de expansión del edema periférico, a veces hipertensión que no mejora con tratamiento, es preciso que se restrinja el consumo de sal de mes. En el caso del potasio, pues es igual, la disminución de la tasa de filtración glomerular no se acompaña siempre de una reducción correspondiente a la excreción urinaria de potasio. Se menciona también la mediación predominante de la secreción dependiente de aldosterona en la nefrona distal y una mayor excreción de este en el tubo digestivo. Esto es como que normalillo. A factores a causar hiperpotasemia, pues mayor ingesta de potasio de alimentos, hemólisis, transfusiones de linfocitos almacenados y acidosis metabólica. Las causas de enfermedad renal pueden vincularse con la alteración más temprana y grave de los mecanismos de secreción de potasio en la nefrona distal. O sea, esto es mucho de fisiología. También existen alteraciones como la acidosis metabólica, la alteración frecuente en casos de enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, avanzado estamos hablando por ahí de una etapa 4 o 5. Da como resultado la acidificación de la orina, menos producción del amoníaco. No va a excretar la cantidad normal de protones necesaria para mantener el equilibrio ácido-base en la mayor parte de las dietas. Y, por ejemplo, con la hiperpotasemia disminuye aún más la producción de amoníaco. Cuando la función renal existe, vamos a tener una excreción urinaria total, neta de ácidos, que se va a limitar. Y los aviones de los ácidos orgánicos retenidos pueden producir acidosis metabólica con desequilibrio aniónico. Entonces debemos de tener un equilibrio, básicamente. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues hay muchas. Hay óseas, hay cardiovasculares, hay neurológicas. ¿Ya dije de hueso? No, pero de piel también. Dentro de las para mí las anomalías cardiovasculares fueron lo que más me llamaron la atención. La mayor prevalencia de enfermedad vascular en individuos con enfermedad renal crónica son las enfermedades vasculares, que provienen de los factores de riesgo habituales, o son los factores de riesgo clásicos e infrecuentes, que son los vinculados con la enfermedad renal crónica. Los factores pues, comunes son hipertensión, diabetes mellitus, hipervolemia, dislipidemia, hiperactividad simpática y la hiperhomocisteínemia. Y ya los factores vinculados o los infrecuentes son anemia, hiperfosfatemia, hiperparatiroidismo FGF23 elevado también, apnea del sueño e inflamación generalizada. Cuando existen estos factores, pues se produce un estadio inflamatorio que va a acelerar, al parecer, la enfermedad oclusiva vascular, y las concentraciones bajas de creatinina pueden permitir una calcificación vascular mucho más rápida y dar también como resultado otras anomalías observadas en la enfermedad renal crónica que puedan agravar la isquemia del corazón y que también incluye hipertrofia ventricular izquierda y enfermedad microvascular. Ahora, también tenemos frecuencia cardíaca, insuficiencia cardíaca, perdón. En este caso, la hipertensión es la complicación más frecuente, aparece en fase temprana de la nefropatía y se vincula con resultados adversos. Hay una aparición de hipertrofia ventricular y una pérdida más rápida de la función renal. La hipertrofia del ventrículo izquierdo y la miocardiopatía dilatada es de los más comunes. Y hay factores más importantes de riesgo de complicaciones y muerte de origen cardiovascular. Entonces, esto es como que tenemos que evitar. También hay anomalías hematológicas. Se puede observar una anemia normocítica, normocrónica desde la enfermedad renal crónica de etapa 3 y es un signo casi constante en la etapa 4. Y también hay una hemostasia anormal, un tiempo de salida prolongado, menor actividad del factor plaquetario 3, anomalías de la agregación y adherencias plaquetarias y menor consumo de cotrombina. Dentro de las anomalías neuromusculares pues están los signos tempranos, que son las alteraciones leves de la memoria y la concentración y del sueño, Y ya en las etapas ulteriores pues hay irritabilidad neuromuscular, incluidos hipo, calambres y fasciculación
articulaciones o contracciones musculares. La neuropatía nerviosa periférica se manifiesta casi siempre después de alcanzar la etapa 4 de la enfermedad renal crónica o bien a la etapa 5, pero aparecen signos electrofisiológicos e histológicos de ella antes. Aquí tenemos algunas complicaciones que también saqué de la guía de práctica clínica rápida, o sea, de guía rápida. Hay lesión renal aguda, hipercalcemia, anemia, hiperparatiroidismo y todas estas complicaciones como la falla cardíaca, sobrecarga de volumen y acidosis metabólica, que es lo que vimos con anterioridad. Aquí está la hipertrofia ventricular izquierda y los incrementos en la presión arterial. La anemia, pues, que es una manifestación hematológica. Dentro del diagnóstico y el tratamiento, pues encontramos que tenemos que realizar una buena anamnesis y exploración. El antecedente de hipertensión que puede causar enfermedad renal crónica o con más frecuencia es consciente de la misma, es decir, el paciente debe de conocerse hipertenso, debe de conocerse también familiares con hipertensión o diabetes mellitus, anomalías de los análisis de orina y problemas con el embarazo como preeclampsia o abortos de pocas semanas. El síndrome urémico debe interrogarse sobre el apetito, pérdida de peso, náusea, hipo, edema periférico, calambres musculares, prurito y piernas inquietas. ¿Dónde entra la exploración? Bueno, pues la exploración física debe centrarse en la presión arterial y el daño por hipertensión en órganos terminales. Dentro de los estudios de imagen, el más útil es la ecografía, que confirma la existencia de los dos riñones y su simetría, calcula su tamaño y descarta tumoraciones y signos de obstrucción. Y bueno, además tenemos que tomar en cuenta que la biopsia renal también es un estudio que nos puede ayudar con el diagnóstico, pero no conviene demasiado porque hay tres problemas. A veces los riñones son muy pequeños y no nos permite tener como que un muy buen resultado. A veces es un procedimiento pues muy difícil y conlleva la mayor posibilidad de causar hemorragia y otras consecuencias adversas. La enfermedad crónica va a generar cicatrices y si genera muchas cicatrices pues no se va a identificar el trastorno principal primario. Y ha pasado el margen de oportunidad para instituir el tratamiento específico contra la enfermedad, entonces por eso no es como que muy buena idea. Sin embargo, la biopsia que se ocupa es la percutánea, que se guía por ecografía. Dentro del diagnóstico, la medida diagnóstica inicial más importante es distinguir una enfermedad renal crónica nueva de la insuficiencia renal aguda o subaguda, ya que estas últimas dos pueden responder al tratamiento enfocado. Hay modificaciones previas de la concentración de creatinina plasmática y hay mayor concentración de creatinina plasmática en el pasado, sugiere que la nefropatía tiene una evolución crónica. Ahí existe su relación, ¿va? Estos son algoritmos también que obtuve de la guía. Aquí vemos que el tamizaje de enfermedad renal crónica tenemos que evaluar los factores de riesgo que sean mayores de 60 años, que se conozca hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y antecedentes familiares de enfermedad renal crónica. Si no, pues no hacer tamizaje, ¿de acuerdo? Sí, pues hay que evaluar lo que yo les había comentado respecto a las guías de CADI, la tasa de filtración glomerular y el cociente, la relación de albúmina y creatinina. ¿Va? Y aquí podemos ver cómo una disminución en la tasa de filtración glomerular menor a 30 es ya un punto para limpiar a nefrología, ¿de acuerdo? Si los cocientes de albúmina y creatinina nos dan pues, ciertos resultados, por ejemplo, de 30 a 300 miligramos, hay que crear un control de FRC, que es pues, para los factores de riesgo cardiovascular, evitar la progresión, repetir 2 veces en 3 meses y pues sale es diagnóstico de enfermedad renal crónica. Aquí está su diagnóstico y seguimiento también. Ese es también parte del algoritmo. Y del tratamiento, pues el tratamiento puede ser con inhibidores de SGLT2, puede reducir el riesgo de progresión de enfermedad renal en pacientes, pero con diabetes mellitus tipo 2. La administración de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores del receptor de angiotensina en pacientes con diabetes tipo 2 y normalbuminuria para reducir el riesgo de desarrollo de microalbuminuria. Y también se utilizan estatinas